¿Qué tal amigos de Por la Derecha? Bienvenidos a un nuevo espacio de Fundación Escuela Libertad. Hoy para que hablemos de un personaje que tiene que ver con el globalismo, que tiene que ver con la Agenda 2030, un hombre que ha causado revuelo por cada uno de los apoyos que ha dado a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los que se connotan como progresistas. Estoy hablando de George Soros. ¿Quién es George Soros? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde ha influido? ¿Cuáles son las causas que trabaja? ¿Cuáles son las causas que persigue este hombre que ha hecho historia no precisamente por ayudar a la humanidad y a los países del tercer mundo, como lo hemos visto en Latinoamérica? Y es que precisamente George Soros se ha convertido clave con su fundación en Colombia, Open Society, donde se le ha brindado un apoyo económico a algunos de las personas que acompañaron el más reciente viaje de la vicepresidente Francia Márquez a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Así es, George Soros puso una cantidad de dinero para poder pagarle a artistas, a personas que tienen que ver con la industria del cine, de la música y también otros acompañantes que llevó doña Francia Márquez al África. Y lo hizo George Soros, por supuesto. Les dio no solamente dinero, sino también la logística para poderlos mantener allí. Recuerden ustedes que era una lista de casi 60 personas que acompañó a la vicepresidente y George Soros se haría cargo de por lo menos 30 de esos invitados. Muy bien, de ese tema vamos a hablar con una de las mujeres más importantes en el periodismo latinoamericano. Ella es Isabel Cuervo, una mujer experta en periodismo de investigación, ganadora de un premio Emmy en el 2015 en la categoría de preocupación social. Pues nada más y nada menos que Isabel Cuervo está con nosotros, quien hoy también participa y trabaja con Americano Media en los Estados Unidos. Isabel, encantados de tenerte con nosotros en Fundación Escuela Libertad y en este programa que se llama Por la Derecha. Bienvenida. Por la derecha, me alegro muchísimo sobre todo de esta invitación y de ese título de este programa de Mar. Muchísimas gracias por la invitación. Me agrada mucho estar aquí con ustedes y sobre todo tocando esta temática tan importante que fuese pasada por alto durante tantos años que llevo haciendo esta denuncia, pero finalmente parece que comienzan a salir más elementos a la luz y entonces los colombianos se acercan un poco más aún titubeantes, aún dudosos, pero por eso es importante ponerles los elementos sobre la mesa para que ellos puedan verlos con exactitud y puedan sacar sus propias conclusiones. En Colombia, querida Isabel, en Colombia, Open Society, que es perteneciente a George Soros, ha respaldado algunos medios de comunicación que llaman alternativos. Y cuando, a ver, en Colombia le llaman alternativo a todo lo que es de izquierda. Es increíble cómo algo de derecha no puede ser alternativo. Nosotros perfectamente pudiéramos ser un medio alternativo, pero bueno, somos por la derecha, por fortuna. No somos un medio alternativo como los que respalda George Soros. Soros ha respaldado medios de comunicación y ahora respalda a la vicepresidenta de Colombia con una cosa que se llama justicia racial. Yo no he escuchado cosa parecida. Aquí se inventaron la justicia ambiental, la justicia racial, la justicia social, y a través de sus invenciones, que no tienen definición ninguna en ningún libro de derecho siquiera, pues simplemente van rodando por el mundo y la gente va diciendo, ah, qué bonito, la justicia racial. Pues muy bien, por eso quiero preguntarte, a ti que has investigado a George Soros durante tantos años, ¿quién es este señor? ¿Por qué apoya causas como el aborto, causas LGTBIQ? ¿Qué es lo que hace él? ¿Por qué apoya causas que van en contra de la mayoría en todas las sociedades del mundo? Bueno, George Soros apoya todo este tipo de causas que tú has nombrado por una sencilla razón y es que él tiene un mundo exactamente concebido en su cabeza de cómo debe ser justamente este globo terráqueo, ¿no? Y cómo debemos vivir los humanos dentro de él, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, él en busca de ese concepto de mundo que tiene tan claro, pues ha invertido hasta el momento más de 32.000 millones de dólares. Ojo con este número, a ver si alcanza la gente a entender cuántos ceros hay luego de ese 32. Estamos hablando 32.000 millones de dólares ha invertido George Soros desde 1984 aproximadamente, cuando comienza con su Open Society Foundations a
gestionar todo este cambio global por medio de su profunda y engrosada billetera, pero también por medio de dinero que recibe de los contribuyentes estadounidenses, es decir, del erario público de los Estados Unidos. Y esto lo digo ya con toda certeza y seguridad, porque en 2020, mientras nos tenían encerrados durante la pandemia, me di a la tarea de investigar justamente mucho más acerca de Soros, luego de más de 2 años y medio que fui sometida a una investigación federal aquí en los Estados Unidos, perseguida, acosada, amenazada, después de entregar información, la primera que entregaba en mi carrera periodística sobre George Soros en 2018. Después de eso, pues fui sometida a esta investigación federal, fui perseguida, como te digo, amenazada y acosada en mi labor periodística, y bueno, tuve que mantener casi un silencio totalmente obligatorio, porque me sometieron también a esa mordaza, y no pude hablar hasta 2020. En 2020, en el verano de 2020, bueno, es cuando yo logro salir nuevamente y abro esa ventana de comunicación con el mundo, con la gente, con quienes amablemente siguen mi trabajo a través de mi canal de YouTube, y comienzo a revelar no solamente los elementos que constatan esa primera investigación que yo entregara en 2018 sobre los vínculos de George Soros, no solamente en el mundo, sino en Latinoamérica. Y ese fue el punto que detonó la ira total de este filántropo. Y atención, ¿por qué las comillas? Porque por supuesto mi concepto es nada más que una fachada. Ya descubrí cuál es su modus operandi, y se acerca a las diferentes naciones, más de 120 países tocados por los dineros de Soros, con el fin de construir ese concepto de mundo que él tiene en su cabeza y que va digamos, moldeando a su antojo por medio de la inyección millonaria de dinero. Te digo, más de 32 mil millones de dólares ha invertido de su fortuna desde 1984, y contando también con dinero de los contribuyentes estadounidenses, que confirmé en 2020 y por supuesto lo informé. Ahora, en Colombia lleva años, afortunadamente muchos colegas se hicieron eco en su momento después de que yo lanzara esta investigación, porque Soros es ampliamente conocido en Europa, se sabe de pues sus artimañas para poder mover el destino de las naciones. Es un gran injerencista de las naciones, así lo defino yo ahora, porque a golpe de dinero, ya te digo, se va apropiando de esos países, se va apropiando de las instituciones y las maneja a su antojo. Entonces, aquí llegamos al punto al cual me preguntabas: ¿por qué la justicia racial? La justicia racial hace parte de un apartado que se llama, dentro de la Open Society Foundations, la justicia Soros. Y dentro de esa justicia Soros, en donde él invierte dinero aquí en Estados Unidos, pagando la selección de fiscales, porque así es aquí en los Estados Unidos, los fiscales son electos. En Colombia no es así, pero va comprando también no solamente la rama ejecutiva, legislativa, sino también la judicial. De esa forma, pues logra poner a trabajar esa sociedad en torno a lo que él quiere construir, o mejor aún, deconstruir. Así llegamos a la justicia racial, muy en boga en los últimos años, ya que la puso de moda para poder enfrentar a la sociedad, dado que una de sus herramientas es implosionar a la sociedad en múltiples grupos, grupúsculos, bien sea enfrentados por raza, bien sea enfrentados por sexo, bien sea enfrentados por clase social, pero también, sobre todo, en los últimos años enfrentados a través del discurso de la economía verde, que, como yo bien digo, Petro la entendió muy bien. La economía verde de Petro es la economía del dólar, altamente rentable. ¿Qué tal esto? Eh, Abrumado, ¿ah? La economía de Petro, la economía verde y la economía del dólar. Bien, aquí tenemos un gobierno que ha dicho ser progresista y ha intentado condenar de todas las formas la producción de gas y petróleo que sostiene la economía colombiana. Somos dependientes, por supuesto, de ambas materias primas, lo mismo que del carbón. Y Gustavo Petro ha elevado el tono y ha dicho inclusive que tanto gas, petróleo como carbón son peores que la cocaína, una comparación que no se Sí. compadece.
por supuesto, ¿no? La cocaína y el fentanilo están causando más de 100.000 decesos en los Estados Unidos al año, y este sujeto ha simplemente calificado a ligereza de veneno mundial los asuntos que tienen que ver con las energías fósiles, que además no han sido ni por ahora, no tenemos reemplazo de ellas, no por lo menos en Colombia. En Colombia hay No. dificultades enormes, y creo que en el resto del mundo, porque hemos visto como proyectos sobre energías renovables, sobre todo energías eléctricas tomadas del sol o eólicas, solares, han fallecido, han fracasado realmente, porque no hay certeza de cómo va a funcionar el sistema y no hay sostenibilidad frente a eso. Además, la enorme contaminación que se produce una vez quedan en desuso es algo que no están tomando los que hablan de la defensa del cambio, en la lucha contra el cambio climático. Gustavo Petro y Francia Márquez hacen justicia ambiental, justicia racial, justicia social. Son las tres justicias que ellos trabajan. Y ahora me encuentro que George Soros, esa es la agenda de George Soros. Esos tres fundamentos de justicia son los que George Soros quiere en el mundo. ¿Qué es lo que persigue realmente él? Él está apoyando lo que luego se convierte en una dictadura socialista o una dictadura comunista. Bueno, lo que pasa es que se construye el globalismo de esta manera y como buen globalista, George Soros, por supuesto, borra fronteras a punta de dinero, valida la migración desordenada y absolutamente caótica que pone en jaque a las naciones. Eso lo vemos repetirse no solamente en Colombia, eso lo vemos repetir en España, en Italia, en Argentina, en Chile, en la frontera sur de los Estados Unidos. De esa forma, uno puede ir uniendo puntos acerca de la claridad que tienen para poder desestabilizar las naciones. Volviendo a lo de la economía verde, es clave porque en esto van a arreciar, por supuesto, en los días venideros y años venideros. Justamente por eso ustedes ven como Francia Márquez no solamente acepta gustosa la invitación y la coordinación por parte de la Open Society Foundations de Soros para ir a este viaje bastante oneroso al África, sino que también se lo agradece en digamos, en una suerte de brutalidad de Francia Márquez vía Twitter. ¿Y por qué digo que en una suerte de brutalidad? Porque conociendo bien cómo funciona George Soros y cómo funciona su Open Society Foundations por dentro, sabiendo la secrecía que le interesa mantener en ciertas temáticas, sobre todo de financiamiento, que se pueden trazar, se pueden seguir esos trazos económicos, como pues yo lo suelo hacer con bastante regularidad desde que George Soros me pusiera el ojo encima a mí. Bueno, yo decidí también no quitarle el ojo de encima y voy trazando hacia dónde van sus millones. Me puede tomar un poco más de tiempo, por supuesto, porque no tengo los recursos de Soros, pero tengo la constancia y digamos, la fortaleza que puede dar el periodismo de investigación y de esa forma puedo comprobar hacia dónde no solamente dirige dineros directamente desde su fundación, sino también cómo los triangula. En estas triangulaciones ha sido magistral, sobre todo para dirigir dinero a Colombia. Pero es que Colombia lleva recibiendo dinero de George Soros décadas, muchísimos años, y sobre todo con gran ahínco en el proceso llamado de paz, que hoy muchísimos colombianos ya comprenden con mayor certeza que ese proceso mal llamado de paz en cabeza de Santos, pues no fue más que un proceso de impunidad y de lavado de activos, uno de los más grandes, si no el más grande del mundo. Eso ya lo comprenden bien, pero dineros de Soros han llegado a manos llenas, por ejemplo, a Ideas para la Paz de Sergio Jaramillo. Lo conocerán ustedes muchísimo mejor que cualquier otro latinoamericano, estratega justamente en ese proceso de negociazo entre este grupo narco-guerrillero en La Habana, un territorio que no tenemos ni que decirlo, nada ecuánime, ¿no? O por lo menos no neutral. El Corporación Nuevo Arcoíris también la conocerán ustedes, y Paz y Reconciliación, sobre todo, es una de las organizaciones que más le gustan a Soros para hacer llegar dinero en cabeza de León Valencia.
como su director ejecutivo, un terrorista amnistiado, vendido para el exterior, ahora como columnista y pensador y repensador de la realidad colombiana. Esa es la forma de ir distorsionando la realidad, no solamente dentro de Colombia, en este caso, en este ejemplo, sino también hacia el exterior. El exterior es supremamente importante. Antes de seguir adelante en Pares, en Fundación Paz y Reconciliación de León Valencia, recordarán ustedes que allí trabajaba como su mano derecha también Ariel Ávila, hoy senador de la Alianza Verde. Claro, ya ha dado un paso mucho más allá, ya está dentro del Senado, fue preparado para eso y sobre todo para empujar esa agenda verde que nombra también Francia Márquez con gran relevancia con respecto a su viaje a África, aparte de que dice que el gran logro es que podrán aprender Swahili, esa lengua africana, los colombianos que deseen en ese intercambio cultural que tuvo con África, ya digo, bastante oneroso, porque es que 60 personas en gestión para África es bastante difícil. Ariel Ávila hay que tenerlo, por supuesto, en vista corta para ver qué es lo que va a hacer, cuáles son sus movidas. Es muy importante porque él es una ficha crucial que desde la Paz y Reconciliación, trabajando con León Valencia, ya viene siendo pues también puesto en una posición clave. Temblores ONG fue denunciado por esta servidora en 2021, cuando ustedes recordarán esas revueltas tan brutales que ocurrieron en Colombia en junio de 2021. Nadie tenía bajo la vista a Temblores ONG. ¿Qué es esta organización no gubernamental? ¿A qué se dedica? Bueno, se dedica justamente a vender hacia el exterior la imagen de que el ESMAD y la policía en Colombia es un órgano terrible de represión y que debe ser desfinanciado o por lo menos desprestigiado. Eso se aúna a lo que ocurre también en ese mismo verano aquí en los Estados Unidos, incluso el verano pasado también de 2020 en los Estados Unidos, con revueltas en las principales ciudades aquí, financiadas no solamente por George Soros, sino financiados grupos para que trabajaran en la defensa de esos ultra, digamos, no quiero decir izquierdistas, porque esto sería tan solo centrarnos en el análisis de derecha e izquierda, y no se trata de eso. El mundo de Soros es tan sencillo como que compra desde cualquier espectro político, pero sí estas personas muy violentas que también salieron aquí en los Estados Unidos a destrozar ciudades durante 2020 y 2021 tuvieron financiamiento triangulado por medio de organizaciones no gubernamentales también, y fue un paralelo muy interesante el que ocurrió entre lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Colombia a partir del suceso de George Floyd. Ustedes lo recordarán. Y bueno, logré seguir el trazo también de organizaciones no gubernamentales. Pude comprobar que estaban siendo pagadas por dineros de la Open Society Foundations. Incluso una de ellas había recibido dinero cuantioso tan solo 4 o 5 meses atrás para que llevara a cabo una detonación social en el futuro, es decir, en ese 2020. Y así fue, así ocurrió, así conocimos cómo operaba Antifa, así conocimos cómo opera Black Lives Matter, que son organizaciones justamente también que caen dentro de la catalogación de ese concepto de mundo de lo que es la justicia racial de Soros. Por medio de ella, atomiza sociedades. ¿Qué es lo que le espera a estos países que están recibiendo dinero de Soros para alentar esas luchas y esas causas que son bastante eficientes, ¿no? Habrá que decirlo. Asuntos, por ejemplo, como el aborto o, por ejemplo, lo que tiene que ver con asuntos de género, llevan una carrera inmensa, van a una gran velocidad, son muy bien patrocinados y han logrado permear las mentes de los jóvenes que tienen ni idea de qué es lo que están diciendo, ni idea de lo que le están proponiendo, y simplemente están comprando toda esa propaganda, todas esas ideas, y están logrando transformaciones que realmente son de construcciones sociales. Lo digo, de construcciones sociales, no son ninguna transformación. Pero
pero ¿cómo es posible que esto ocurra y la sociedad no se dé cuenta, no entienda que están en peligro, que tenemos una situación muy grave y hacemos de cuenta que no existe? ¿Qué es lo que ha pasado, Isabel? Tú lo has visto y lo has Porque no hay averiguado. información, Demar. Lo que tú estás haciendo en este momento es sustancial para la defensa no solamente de las democracias y de las naciones, sino de la soberanía de los pueblos, porque hay muchísima gente en estas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, no solamente independientes, que reciben dineros de Soros para que sigan su agenda político, social de deconstrucción, sino que también medios hegemónicos de comunicación. Aquí dentro de Estados Unidos tenemos al New York Times, al Washington Post y de ahí para abajo todos los medios hegemónicos de comunicación han recibido de alguna u otra manera dineros cuantiosos de Soros. ¿Para qué? Para que esas mesas editoriales, bueno, sean un poco más laxas, un poco más flexibles y sigan adelante con esta agenda de distorsión de género, porque si atomizas a la población y la pones a pelear y la pones a no entender ni siquiera el concepto de este LGBTQ y más, porque van a seguir sumando letras y esta manipulación sobre la sociedad para que crea y acepte algo anormal como normal, algo malo como bueno. Entonces la sociedad misma se confunde, no entienden, no alcanzan ni a comprender estos conceptos, no alcanzan ni siquiera a entender por qué los niños, los menores de edad, tienen que ser ahora educados bajo distorsiones absolutas de lo que es la sexualidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, y también en varios países me llegan denuncias de Chile, me llegan denuncias aterradoras de México, de España, de Italia, en donde los niños están siendo adoctrinados por medio de personas que sufren de disforia de género y se califican a sí mismas entonces como queer o como trans, y entonces estos menores de edad no entienden. Y si esa generación está siendo educada bajo esta distorsión total de lo que es, por ejemplo, la sexualidad, y es educada, entre muchísimas comillas, por gente que sufre de disforia de género, pues lo que llevan y lo que empujan es a que la sociedad en sí entre en una neurosis absoluta y colectiva y se nuevamente implosione. Eso por hablar de la distorsión de género. Algo que está ocurriendo en Colombia actualmente y que es muy importante porque es un gran avance en la agenda soriana es justamente la legalización de las drogas. Informado y alertado por esta servidora desde 2018 en ese reportaje censurado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, acallado, pero que por supuesto pueden encontrar en mi canal de YouTube porque me niego a dejarme censurar, sobre todo luego de que no pudieron comprobar ni un solo elemento falso en ese reportaje porque por supuesto, tenía todas las evidencias y las tengo aún en buen resguardo en cajas de seguridad regadas en diferentes lugares del mundo para que después no tengan absolutamente ningún argumento sobre el cual validar la distorsión que quieren, el silenciamiento y la censura a la prensa. Censura que en Colombia apenas están empezando a sentir bajo Petro, pero que se va a incrementar, lamentablemente lo tengo que decir, y el punto que estaba señalando al inicio, la legalización de las drogas. Hacia allá van. Demar, si no estoy mal, tú me corregirás, queda una vuelta de votación en el Congreso a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir con la legalización de las drogas. La marihuana es importantísima porque es la puerta de acceso hacia no solamente otras drogas más fuertes, sino el paso de acceso hacia la legalización de otras drogas muchísimo más, digamos, fuertes, y eso es lo que se está adelantando no solo en Colombia, también llevan pasos de adelanto gigantes en Europa por medio de ese Parlamento Europeo que parece hacerse el de oídos sordos, sobre todo cuando entendemos que un tercio del Parlamento Europeo recibe dineros también cuantiosos de George Soros y la Open Society Foundation. Esto es un problema de mar del globalismo, no de la globalización, que es ese sistema económico que hemos vivido e incluso disfrutado, del globalismo como filosofía que se intenta apoderar
de las naciones en su deconstrucción para que haya una sola gobernanza global, una sola religión global, un solo manejo económico y por eso también se aunan con transnacionales u organizaciones transnacionales como es la Organización Mundial de la Salud, muy activa en 2020, ya mucha gente lo ve más claro, y por supuesto también organizaciones como la ONU. A propósito, mientras te estoy escuchando, se me ocurre recordar, nosotros desde Fundación Escuela Libertad hemos tenido diálogo con gente de la Argentina, de Bolivia, de Chile, del Perú, de Guatemala, de Honduras, y me sorprende de sobremanera cada vez que hablo con ellos, con el equipo sobre distintos reportajes de lo que pasa en sus países, cómo viven cosas tan idénticas a las que vivimos los colombianos. Es impresionante. Sí, la gente, si se pone la gente ahora mismo a revisar lo que ha ocurrido en Guatemala con los procesos de paz, van a encontrar que es una calca de lo que ocurrió en Colombia. Es que es exacto, es increíblemente idéntico. Y lo que ocurrió en Perú posteriormente con los militares que atacaron Sendero Luminoso y que hicieron respetar la soberanía, es exactamente igual a lo que ocurrió en Colombia, donde poco a poco subvirtieron, deconstruyeron la historia, la verdad, y presentaron al mundo a los militares y los policías como los asesinos, los victimarios, y a los victimarios como unas víctimas. De hecho, el más reciente informe que se llama Informe de la Verdad, vaya paradoja, llamarle Informe de la Verdad a un documento que falta tantas veces a la verdad, lo que retrata en medio del marco del conflicto armado, contándolo desde los 80 hasta el año 2016, lo que retrata es que la culpa de la violencia terrorista en Colombia no es de los guerrilleros terroristas que se alimentan del narcotráfico y de otras facciones internacionales como Hezbollah, Hamas o inclusive Al Qaeda. No, que la culpa del terrorismo es culpa del Estado colombiano que indujo a que las armas se utilizaran por parte de algunos civiles que querían llegar al poder a través de ellas. Es esa parte de esa deconstrucción histórica, y lo que más aterra es que primero ha ocurrido en todos los países y solamente puede haber un común denominador. Alguien tiene que financiar este tipo de deconstrucción histórica, y entonces ese alguien es este magnate que ha querido coronarse emperador del mundo. ¿Es algo así como eso? Es un juego porque él como buen especulador financiero, esa es su profesión, a eso se dedica. Bueno, gran parte del tiempo, además de destruir naciones. Pero como especulador financiero, recordarán ustedes a este caso tan famoso de la quiebra del Banco de Inglaterra, justamente en ese miércoles negro por George Soros. Así que aquí estamos hablando de cómo Europa lo conoce muy bien y en este lado del hemisferio tal vez no se conocía muy bien. Eso son jugadas válidas, son jugadas legales, claro que sí, la especulación financiera es legal, más no es moral. Y eso describe muy bien la catadura moral de George Soros, que yo lo describo en ese reportaje censurado de 2018 como de moral flexible. Fue lo que en ese momento como periodista pude entender después de estudiarlo brevemente. En ese momento yo juraba que estaba conociendo todo lo que eran las movidas de Soros y luego con el paso de los años, ya van 5 estudiando este personaje, pues me doy cuenta que apenas estaba dando una probadita de lo que era George Soros. Pero eso fue suficiente para detonar su profunda ira, y no solo la ira a él, sino de gente filtrada aquí en el Departamento de Estado de los Estados Unidos que me someten a esta persecución férrea y terrible y censuran a la prensa y acallan la prensa, y después me doy cuenta por qué, por ejemplo, estos órganos de propaganda como el New York Times y el Washington Post de George Soros me acribillaron. Yo no entendía nada en ese 2018. Hoy entiendo mucho más. Y sobre todo cuando me acerco a analizar sus movidas financieras. Esto es muy importante, Demar, porque en este momento ya vamos en la construcción del BRICS, y esto quiere decir que van avanzando junto con el Foro Económico Mundial, una gran plataforma que año a año se reúne en Davos.
y del cual le hacen unas venias increíbles y le tienden todos los tapetes a George Soros porque él es el que sabe cómo es que se debe manejar el dinero a nivel global. Bueno, hacia allá nos vamos acercando, hacia esa moneda única que quieren tener. ¿Cómo? ¿Cómo se logra esto? Bueno, en este momento podemos ya confirmar que la intención es quitarle la hegemonía del dólar estadounidense y, por supuesto, ir posicionando el yuan chino. Chino, esa China comunista de Xi Jinping, de donde salió en 2020 ese virus que recorrió el mundo y arrodilló a todas las naciones porque todas al unísono aceptaron cerrar sus fronteras, cerrar sus puertas, cerrar comercio, cerrar movilidad y en un gran ejercicio de ingeniería social sometieron a las poblaciones no solamente a la obligatoriedad, que este es el punto crucial, no, por supuesto, cuestionar la ciencia, pero sí cuestionar la ciencia que es cuestionable, porque si no se cuestiona, entonces estamos llegando al dogma absoluto y obligatorio como en las dictaduras. Las poblaciones al unísono obligadas a unas inoculaciones, obligadas a no salir, a no transitar, a no trabajar, a no buscar sustento y por supuesto iba a llegar lo que era más que lógico, la quiebra de muchos de estos países. Y luego en una jugada magistral, George Soros en 2020, mientras todo el mundo está encerrado, él va a Europa a proponer la solución. Y la solución dentro del Parlamento Europeo que lanzara el suprapoderoso Soros fue la deuda perpetua. Ojo, porque eso mismo es lo que se está intentando hacer en Latinoamérica. Latinoamérica es supremamente importante junto con África de mar. Y aquí es donde vamos uniendo el punto de qué hacía Francia Márquez en África, que probablemente esta mujer ni siquiera conoce en profundidad a qué es que la pusieron a ir, pero a tocar esos países claves allí en el África, porque hay que ir abriendo el continente también africano para los fines, digamos, posteriores en cuanto a la unificación del dominio de Latinoamérica y África. Por eso ella va a Kenia, a Etiopía y a Sudáfrica. En estos tres puntos claves hay que ir abriendo un espacio de control de lo que significa la agenda global. Es que aquí no es solamente la agenda de Soros. Soros es trascendental, es importante porque es quien maneja la chequera global, es quien maneja justamente la forma de invertir y cómo invertir. Y además conoce magistralmente también cómo meterle la mano al bolsillo al fisco estadounidense y asimismo lo replica en otros países. Así que lo que ustedes ven como esa gran generosidad del filántropo en los países también es dinero de esos contribuyentes porque se ha repetido en otros países, no solo latinoamericanos, sino también europeos. Dinero de los contribuyentes entregados por esas instituciones o esas bases fundamentales institucionales de otros países que ya en confluencia con este discurso, unos porque lo creen, otros porque están engañados y unos cuantos pocos porque están lucrando, pues siguen adelante con esta agenda de Soros y entregan también dinero de los impuestos de los ciudadanos. Pues, querida Isabel, gracias por estos minutos tan ilustradores, que tanta ayuda nos pueden brindar para hacer luces, de verdad, sobre temas que la gente probablemente pasa desapercibido y cree que hace parte simplemente del día a día. Y aquí no hay nada fortuito, aquí no hay nada mágico, aquí todo está premeditado y cada cosa va una por una. Las conquistas de ellos no son en bloque, son conquistas pequeñas hasta llegar a las grandes conquistas que ya vamos viendo no son positivas para la sociedad.
Te enviamos un abrazo enorme y te agradecemos desde Escuela Libertad de habernos atendido y esperamos poder contar contigo más adelante. Claro que sí, Demar, para mí es un placer y solamente antes de despedirme, decirle a las personas, sé que es un tema amplio, sé que es un tema complejo, sé que es un tema muy difícil de entender porque está dividido en múltiples aristas, pero el punto de luz para que usted no sea parte de esta deconstrucción y fin de la soberanía de su nación es centrarse en la lógica, en lo que es bueno, lo que es malo y lo que indique libertad por allí es el camino. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Demar. Hasta luego. A todos ustedes, muchas gracias por seguir este espacio. Esto es Por la Derecha. Cada 8 días nos vemos aquí, en este canal. Les recordamos seguir nuestro canal, suscribirse, por supuesto, y compartirlo para que tengan acceso a toda nuestra información. En todas nuestras redes sociales nos encuentran como Fundación Escuela Libertad. Face Libertad. Así nos encuentran.